en esta mañana recibir a todas las redes de internet, de YouTube, de Facebook y las redes sociales para transmitir este mensaje acerca de la importancia de las profecías bíblicas. Vamos a ver en primer lugar en esta mañana los tres extremos que hay en las profecías y después vamos a ver algunas tendencias actuales geopolíticas que nos van a indicar sin ningún lugar a dudas de que el mundo se dirige exactamente a donde este libro que tengo en las manos, que se llama la Biblia, lo profetizó hace más de 2500 años por los profetas hebreos. La Biblia destruye cualquier sistema de filosofía o ideologías o de religiones humanas. Hace pedazos el ateísmo, el materialismo, el humanismo, el darwinianismo, la evolución, etcétera, etcétera. Y lo mismo que no hay un libro comparable a la Biblia. Yo me he cansado, el año pasado cumplimos 40 años, no de edad, ¿verdad? 40 años de ministerio. En septiembre del año pasado, 40 años tengo de abrir este libro y compartirlo con la gente como ustedes. Y en estos 40 años, ayer en el desayuno les compartí a todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos que no he encontrado a ningún filósofo, escritor, astrofísico, político, llámale como tú quieras, que se atreva a decir que hay un libro mejor que la Biblia. Así que si tú tienes maestros ateos, escépticos, lo que tú quieras, simplemente dile, ¿conoce usted algún libro mejor que la Biblia? Y si te sale, ¿verdad? Pues el Ramayana, el Popo, el Tripitaka de Buda, los Vedas de los persas, etcétera, etcétera. Dile, es increíble, querido maestro, con el respeto que se merece, la ignorancia de que usted tiene, o a los ateos también. Entonces, cuando la gente habla de la Biblia, habla porque ni siquiera la han leído lo que les enseñó su maestro comunista, o su maestro de izquierda, su maestro escéptico, o agnóstico, o ateo, y es la opinión que generalmente la gente tiene. Pero cuando realmente estudiamos las evidencias que Dios nos ha dejado en la historia, y ahora comparamos lo que está pasando en el mundo, que es imposible que se haya podido cumplir en la ley de las probabilidades de matemáticas, para que se haya cumplido lo que se está cumpliendo ahorita, que fue escrito hace 2500 años, necesitaba ser 10 a la 12ª potencia. O sea, un mundo de imposibilidades para que la Biblia haya acertado, no pues de vez en cuando como las profecías de Nostradamus, o las profecías de tu padrino Walter Mercado, o las de los brujos, o las de los gurús. La Biblia dice que cuando alguien se atreva a dar una profecía y no se cumpla el 100%, no es de Dios. Ni siquiera un 99.9%, tiene que ser el 100%. En primera de Tesalonicenses 5:20, la Biblia dice, no menospreciéis las profecías. Y vamos a ver estos primeros extremos que existen en las profecías. Número 1. Hay un extremo que es relacionar las profecías bíblicas con cualquier evento que esté sucediendo en el mundo. En otras palabras, un terremoto, un tsunami, una guerra, inmediatamente algo tiene que haber dicho la Biblia. Y estos extremos podríamos llamarlos exégesis amarillista bíblica, porque no son más que mero sensacionalismo con el afán de cientos de personas en las redes sociales que comienzas a meterte al internet o a las redes sociales y alguien, es que en septiembre viene un terremoto y yo profetizo esto y yo profetizo aquello. El sensacionalismo de estas personas es que tú te continúes sintonizando en ese sitio para ellos tener seguidores. Entonces hay miles de personas ahorita en el mundo que están tratando de atraer seguidores a sus redes sociales con una sarta de mentiras impresionante. Les voy a dar dos ejemplos. Cuando el ataque terrorista en el 2001, en el 11 de septiembre, comenzaron a decir que era la profecía de las Torres Gemelas de Apocalipsis capítulo 18.
Inmediatamente ustedes se imaginarán, nos comienzan a bombardear con correos, oiga, ¿es verdad esto y el otro? Le dije, no tiene absolutamente nada que ver que 19 radicales islámicos hayan tomado 4 aviones, hayan capturado 4 aviones. Vamos a... y los hayan dirigido contra las 2 torres gemelas y traten de relacionarlos con el Apocalipsis capítulo 18. Entonces, esto es un sensacionalismo. Otro ejemplo, el 23 de septiembre del año pasado, que era el cumplimiento de Apocalipsis 12, que porque aparece ahí una señora con la corona y las 2 estrellas, y que era el cumplimiento, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo en el mundo, o de las lunas rojas, ¿se acuerdan? Que aparecieron 4 lunas rojas, que era el cumplimiento que Cristo ya venía. Cuando venimos a examinar la Biblia nos damos cuenta que estas lunas rojas aparecen únicamente en el tiempo de la gran tribulación y antes de Cristo. Entonces, antes de la tribulación viene el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, no hay por qué creer todas estas cosas. Número 2, menospreciar las profecías. Ese es el otro extremo. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4, estas palabras: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo, nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas no las señales de los tiempos. ¿Cuál es pues nuestra responsabilidad? Poder distinguir. De ahí viene la palabra discernimiento espiritual. ¿Qué cosa es la palabra o la palabra discernimiento? 1 Corintios capítulo 2, el espiritual juzga todas las cosas. Y en Mateo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, aparentemente encontramos en la Biblia contradicciones. Oye, hermano, pero aquí dice que no juzguéis, y en 1 Corintios 2 que el espiritual juzga todas las cosas. Simplemente es la palabra en la raíz original griega. La palabra juzgar es crino, con K, y significa dictar sentencia condenatoria. Eso es juzgar. Pero cuando estamos discerniendo, el espiritual discierne todas las cosas, se usó otra palabra que es anacrino, que significa distinguir entre el bien y entre el mal. Entonces, cuando estamos juzgando a una persona, decimos, esa persona se irá al infierno, no nos atrevamos nunca a decir eso, porque ahí estamos dictando sentencia. Pero cuando estamos analizando y tratando de distinguir a una persona, o un evento, o alguna cosa que sucede, estamos discerniendo espiritualmente. Y quiero decirles, es lo que más falta en la iglesia en el siglo XXI. Es impresionante la falta de discernimiento de los cristianos. Increíble lo que está pasando. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque si vemos ahorita a Rusia, a Irán, a Siria y a Turquía principalmente, que están ocupando los encabezados de los periódicos en el Medio Oriente y en el mundo entero, podemos relacionarnos claramente, como lo vamos a ver a continuación, porque son naciones que hace más de 2500 años, sin el nombre que tienen ahorita, aparecen en la Biblia. ¿Y cómo sabemos que son ellas? Por la zona geográfica donde la Biblia los describe. Entonces, hay cosas que sí tenemos que no menospreciar y hay cosas que tenemos que hacer a un lado completamente. Y el tercer extremo es no estar vigilantes. Y este es el más peligroso porque millones de cristianos no viven orando. Ningún cristiano puede tener discernimiento o la capacidad que el Espíritu nos da para poder distinguir qué está pasando en el mundo. ¿Qué significa ahorita que la embajada americana ha sido trasladada a Tel Aviv, o que esté ahorita otra vez Jerusalén ocupando el centro del mundo? ¿Qué significa esto? Si no tienes discernimiento, como Dion Teofilito, ni seguirás entendiendo. Tan sencillo como eso, porque no eres una persona que vive de rodillas.
Dios no está interesado en que tengamos información o mucha data. Como hay cristianos, a ver, explíqueme la predestinación y explíqueme esto y el otro. ¿Cuánto tiempo pasas orando diario? Pues no me da tiempo, pero eso sí, quieres tener respuestas y quieres conocer. ¿Y por qué el diablo no se lo acaba a Dios? ¿Por qué no destruye Dios la maldad? ¿Y por qué Dios, si es un bueno, mandó matar a los cananitas? ¿No es acaso un genocidio? Y así hay cientos de preguntas que por la falta de capacidad intelectual no pueden comprender, no van a entender tampoco, como dijo Jesús, las cosas celestiales. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿se acuerdan? Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios. Entonces, no te atrevas a tratar de juzgar o entender lo que no tienes como capacidad para poder comprender. Es como la persona que reprueba la secundaria y pasa de panzazo a la preparatoria y reprobaste matemáticas, pero compraste al profesor y entras a la prepa y te comienzan a enseñar cálculo diferencial o te comienzan a enseñar álgebra elevada o cuántica. Entonces te quedas así y dices, Dios mío, no lo puedo entender. Eres una persona inteligente, pero anteriormente no estabas preparado con las matemáticas de la secundaria para entender el álgebra o las matemáticas cuánticas de la preparatoria. Y así es en el mundo espiritual también, santos de Dios. No esperes comprender las cosas profundas del Espíritu si no llevas una vida de comunión con Jesucristo, porque eso es la vida cristiana. Muy bien, pasemos ahora al centro y al meollo de nuestra conferencia en esta mañana. Las profecías nos ayudan a poder entender las tendencias actuales que vamos a continuar a enumerar, porque estos sucesos que están pasando principalmente en el Medio Oriente nos apuntan a que sin lugar a dudas estamos viviendo la última generación. Estamos viviendo los últimos días de la historia humana. Número 1, la apostasía de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Y veo que la mayor parte de ustedes no trajo su Biblia aquí el domingo a la iglesia. ¿Ya ves? Ahorita todos tendrían que tener su Biblia aquí en las rodillas y estarle buscando y apuntando, pero todos están así. Será. Entonces, si tú no amas la palabra de Dios y es la espada del Espíritu. Y si vienes porque aparecen los versículos ahí en la pantalla o por lo que tú quieras, ¿sabes una cosa? Nunca vas a aprender a manejarla ni a saber dónde se encuentran las cosas o a tomar notas con tu pluma. Bueno, es increíble en 2 Tesalonicenses 2 que dice la Biblia que el anticristo se va a manifestar, pero antes del anticristo se va a manifestar la apostasía de la iglesia. Muy bien. ¿Por qué nos preguntamos? En los últimos 25 años de la historia cristiana han aparecido tantos falsos milagros, falsos apóstoles, falsas doctrinas, orito que llueve del cielo y que trapos ungidos y mascaras ungidas y que tumban al suelo los predicadores a la gente y que se van sobre las sillas y la pobre doña Chole se descalabró porque el Espíritu Santo no estaba detrás de ella para poder sostenerla. Y estamos infiltrados en las iglesias como ustedes no se imaginan, y la mayor parte de los cristianos no están, ¿qué cosa? Discerniendo. No pueden distinguir si es verdad lo que está pasando, o si realmente es un milagro, o tiene que ser así, o no tienen al Espíritu Santo. ¿Y por qué no se distingue la realidad de la falsificación? Porque no tienes tiempo ni caminas con Jesús. Vas de congreso en congreso, de iglesia en iglesia, pero no tienes una relación diaria, orgánica, viva, dinámica con Jesucristo. Y la vida cristiana es eso, es tener comunión con el Hijo de Dios todos los días, con la palabra de Dios. Eso es la vida cristiana.
Dice Mateo 24:12 Jesús: por haberse multiplicado la maldad, el amor se va a enfriar. En la primera carta a Timoteo, el Espíritu dice claramente que claramente vendrán espíritus engañadores y que muchos apostatarán. Dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3: porque vendrá tiempo, dice el apóstol Pablo, cuando no querrán oír la sana doctrina, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los mitos, a las leyendas, a las mentiras, a las tradiciones, que comienzan muchos infiltrados a la iglesia a comenzar a predicar. Santos de Dios, Jesucristo en Mateo 13, en la famosa parábola de la cizaña y el trigo, nos lo advirtió por el amor de Dios. La iglesia es una siembra de trigo y puros conejitos y puros venaditos. En la iglesia hay ovejas y hay mazacuatas, coralillos, cascabeles, lobos rapaces en todas las iglesias del mundo. Jesús dijo: la iglesia estará infiltrada. Él tuvo un Judas. Las iglesias están infiltradas, los púlpitos están infiltrados, las librerías. No todos los libros que dicen cristianos son cristianos. Necesitas un alto discernimiento espiritual para comenzar a leer algo y que el Espíritu te diga: aquí ya me huele que esto no está bien, pero parece cristiano y está en una librería cristiana. Pero estamos infiltrados en las librerías, en los púlpitos, en los seminarios. Estamos infiltrados por todos lados. Todas las cartas que escribieron los apóstoles fueron para advertirnos de qué cosa. Por ejemplo, Gálatas. Gálatas nos previene contra el legalismo, contra el misticismo, contra el materialismo. Las cartas de Corintios contra los falsos maestros. El epístola de Judas antes del Apocalipsis contra los hermanos que se dicen hermanos, pero entran a la iglesia para arrastrar a los demás, para sacarlos, para desviarte completamente del camino de la verdad. Entonces no nos sorprenda lo que está pasando en el mundo. Y así estamos en un mundo, ¿verdad?, donde estamos escuchando. El otro día escuché ahí me reservo su nombre, que se dice hermana, que está vendiendo bufandas ungidas del Espíritu Santo, y que si tú te la pones aquí, la bendición te va a acompañar. ¿Saben cómo se llama esto? Brujería. ¿Por qué es brujería? Porque está asociando la bendición con un trapo. No sé si han oído ustedes la secta Pare de Sufrir, que te dicen que pongas un vaso de agua a las 12 de la noche, es tu programa preferido. Pon un vaso de agua junto ahí, ¿verdad? Y todo eso es brujería. O cómprame este aceitito de Jerusalén. El aceite de olivo de mi casa está más ungido que el de Jerusalén, por el amor de Dios. ¿Qué tiene que viene de Jerusalén? Compre y traigo esta crucecita de por acá y que por allá, y un trapo que lo pones ahí debajo de tu cojín, se te quita el dolor de cabeza. Todas estas cosas pertenecían al Antiguo Testamento, que era un símbolo del Espíritu Santo, el aceite. Ahora ya esas cosas no se usan, por el amor de Dios. Voy a ungir mi carro y le embarran de aceite. ¿Qué aceite? No sé qué dónde compraron, del padre Tomás o Tomasito, y le ponen ahí al carro, y vamos a ungir mi carro para que nunca choque. Voy a ungir mi casa para que los chamucos no se metan. ¿Sabes una cosa? Ahora tenemos la palabra de Dios, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. Y es la misma palabra: en el nombre de Jesús yo reprendo. Si en mi casa hubo espíritus, los reprendo en el nombre de Jesús y se van de mi casa. Aquí en mi casa vivieron brujos, se van de mi casa en el nombre de Jesús. Es la palabra la que ahora tiene el poder para nosotros. Todas estas cosas suceden por falta de discernimiento. ¿Y por qué? Porque los cristianos no quieren, como dijo el pastor Ríos, discipularse, tomar estudios entre semana, poder comenzar a nutrirse con la palabra de Dios. En segundo lugar, otra tendencia que estamos actualmente es la condición actual de Israel. ¿Por qué Israel vuelve a tomar parte y el liderazgo en las publicaciones, en los encabezados de los periódicos,
en la televisión, en el cine, etcétera, etcétera, como lo está actualmente viendo alrededor. Porque es precisamente Jerusalén la ciudad donde Jesucristo, cuando regrese con nosotros, establecerá su reino milenial. Entonces el diablo está enojadísimo, porque Jerusalén es el lugar geográfico que desde el Antiguo y del Nuevo Testamento Dios escogió para que su nombre esté ahí eternamente. Entonces hay un mare magnum ahorita en el mundo impresionante, y vean por ejemplo ustedes esta profecía de Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3 en el Antiguo Testamento, Zacarías 12, 2 y 3, que dice así, esto fue escrito hace 2500 años. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio, o sea, la van a rodear contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Saben ustedes que hace una semana se juntaron en las Naciones Unidas, hubo una reunión, cumbre de emergencia, para tratar de condenar a Israel, porque los palestinos hace como 3 o 4 semanas rompieron toda la barda, la frontera para Israel, y entraron a Israel, pero no entraron como entramos los mexicanos y los nicaragüenses y los centroamericanos a Estados Unidos a pedir trabajo. Esto es muy diferente. Ellos entraron para asesinar a los colonos que viven con sus mujeres, armados. Entonces el ejército de Israel tuvo que responder con fuego. Ahora, todos estos palestinos, los 58 palestinos que murieron, ellos no estaban buscando eso. El grupo de Hamas, que es el grupo terrorista que está en la Franja de Gaza, dirigido por un hombre que se llama Mahmoud Abbas, es el que los empujó precisamente para poder llamar la atención del mundo, que el mundo se concentre y que los acusen de genocidio. Y tenemos que orar por el pobre pueblo palestino, porque no son los palestinos, es el gobierno de Hamas, terrorista, los que están escondiendo bombas en los hospitales de la Franja de Gaza y en las escuelas, para que cuando los judíos contesten el fuego, están bombardeando las escuelas, están bombardeando los hospitales, y ellos a propósito sacrifican a los niños para llamar la atención del mundo. ¿Se dan cuenta cuánto engaño hay en los medios de comunicación? Bueno, la semana pasada que se juntan las Naciones Unidas, el 90% votaron en contra de Israel, incluyendo México. Increíble lo que está pasando en el mundo. Estamos manipulados completamente. Ahora, ¿sabían ustedes que Dios ama a los palestinos? Y Dios ama a los árabes también. Y Dios ama a los musulmanes. Y Dios ama a los hindúes. Y Dios ama, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que de tal manera amó Dios al mundo que Dios ama a todos. Nunca es el pueblo, son los gobernantes. Vean Venezuela, dicen, Venezuela es un asco. No, espérame tantito, es el gobierno, el pueblo es precioso de Venezuela. Oye, los cubanos, el pueblo cubano es lindísimo. Los dictadores son los gobernantes. Oye, que Nicaragua está ahorita el pueblo que se está rebelando. No es el pueblo es precioso en Nicaragua. Los gobernantes, siempre son los gobernantes. Oye, los nazis, espérame tantito, los nazis fue un grupo, Partido Nacional Socialista, de un grupo, pero el pueblo alemán era precioso, fueron engañados por los gobernantes, siempre son los gobernantes. México, lindo y querido, qué precioso es México. Valles, la gente en México es, ¿verdad?, linda, preciosa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? Una desconfianza y un odio, ¿a quiénes? A los gobernantes. Y eso enciende y nos hace con un hombre equivocado, porque el mexicano es efusivo, el mexicano es hospitalario, el mexicano es lindo, ¿verdad? Y tenemos, bueno, México podría ser una de las principales naciones en el mundo entero. Pero vuelvo a repetir, es el engaño de los medios de comunicación. Entonces, Israel es sí mismo, los judíos no son los judíos. Ahorita la Biblia nos muestra claramente que Dios tiene un plan para Israel. Y en Israel se está convirtiendo en una manzana de discordia
ahora que pusieron la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, va a traer el odio del mundo de los árabes, no del pueblo de iraní. Por ejemplo, en Irán, el pueblo, ¿saben ustedes que dónde hay más crecimiento de iglesias cristianas? En Irán. Increíble cómo están creciendo las iglesias cristianas de Irán. ¿Quién es el Ayatollah Khomeini? Un desquiciado paranoico sociópata. Son los gobernantes los que están tratando de poder arrastrar al pueblo junto con ellos. Pero los iraníes son gente preciosa también. Entonces tenemos que ubicarnos y poder discernir otra vez, distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo y no juntarlo todo. Esto es muy importante en las profecías bíblicas. Vemos en tercer lugar el surgimiento de la Unión Europea. Vayamos al libro de Daniel en el Antiguo Testamento y encontramos aquí en el libro de Daniel una profecía increíble que solo Dios lo pudo haber hecho hace 2600 años por el profeta Daniel, donde este muchacho Daniel, que se encontraba en lo que es ahorita Irak, en la Biblia, Irak del siglo XXI aparece con el nombre de Babilonia, o la tierra de los caldeos, porque se encontraba en la antigua Mesopotamia, geográficamente donde está ahorita Irak y Siria, divididos ahora por una frontera. Daniel se encontraba hace 2600 años aproximadamente en Irak, lo que es ahorita Irak, en Babilonia, y fueron como 50,000 judíos cuando el rey Nabucodonosor de Irak, de Babilonia, entró a Jerusalén, la rodeó, la sitió, destruyó y no dejó piedra sobre piedra, y se llevó a todos los judíos, 50,000, se quedaron algunos, a Babilonia, y entre ellos iba un muchacho llamado Daniel. Daniel tendría como 16 o 17 años de edad. Cuando llegaron a Babilonia, los antiguos reyes, a todos los muchachos que eran inteligentes y se veían despiertos, y que los veían más o menos bien parecidos, los entrenaban para convertirlos más adelante en un personal alrededor de los reyes como consejeros. Entonces agarraron a Daniel y a 3 amigos de ellos, de Daniel, y los entrenaron durante 2 o 3 años con la comida y las legumbres que comía el rey, etcétera, etcétera, aunque ellos lo rechazaron desde luego. Y el rey tuvo un sueño en Nabucodonosor. Y en este sueño, en el capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor ve una estatua inmensa, gigantesca, con la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce, las 2 piernas de hierro y los dedos de los pies mezclados con hierro y con barro. Entonces mandó a hablarle a todos los brujos, a todos los astrólogos del reino. Nadie le pudo interpretar qué significaba la estatua. Entonces Daniel, dice el capítulo 2, versículo 19, le fue revelado el secreto a Daniel. El secreto le fue revelado a Daniel. Y entonces Daniel comienza a bendecir a Dios, y Daniel se acerca al rey y le interpreta el sueño al rey, y como consecuencia el rey le perdona la vida a los brujos y astrólogos. Aquí hago un paréntesis rápido interesantísimo. ¿Se acuerdan de la estrella de Belén cuando Jesús murió y de los reyes que vinieron del oriente? La palabra magí en el griego no significa magos, no eran hechiceros, eran estudiantes de la astronomía, no la astrología. No confundes la gimnasia con la magnesia. Entonces eran personas que estudiaban. ¿Saben por qué estos 3 hombres que venían del oriente, que venían precisamente de Irak, llegaron a Jerusalén guiados por esa estrella? Porque cuando Daniel les perdona la vida por lo que él, lo vamos a ver, la interpretación del rey, entonces Daniel tuvo cantidad de astrólogos y astrónomos que se convirtieron al Dios verdadero y dejaron discípulos que siguieron estudiando las profecías de Daniel, y cuando Jesús nació se acordaron de Daniel 9, 24 al 27, que es el único lugar en la Biblia donde se profetiza con exactitud matemática cuando iba a nacer Jesucristo. Aunque no vamos a meternos a las profecías de la semana 70 de Daniel. Bueno,
Entonces Daniel se acerca y le dice al rey: rey, la cabeza de oro representa a Babilonia. Y de acuerdo a la historia, tal como Daniel lo profetizó, los brazos de plata será otro reino inferior. Los que conocen de historia saben que después de Babilonia siguieron los medos y los persas. Y el bronce, le dice a Daniel, después vendrá otro reino, o sea, de los medos y los persas, que fue el griego, Alejandro el Magno, que a los 21 años su padre Filipos, en Macedonia, se muere. Alejandro se convierte en el conquistador más grande de la historia, porque de los 21 a los 32, 33 años de edad, conquistó casi toda Europa, el norte de África y casi todo el Medio Oriente. Alejandro el Magno murió en Babilonia, lo que es ahorita Irak, de un pasonzototote de la Golden de Acapulco. Ya me entienden, ¿verdad? De pura mota, de hashish, y de quién sabe qué tantas cosas, de peyote de Doña Sabina de Oaxaca, quién sabe qué tantas cosas se metió Alejandro el Magno, pero se volvió un drogadicto y un homosexual. Así murió Alejandro el Magno, como homosexual y drogado, hincado y llorando, diciéndole a sus 4 generales: ya no tengo mundos que conquistar. Ya no le interesó seguir viviendo y se dedicó a drogarse y a una vida sexual de depravación. Y después de los griegos, ¿quiénes siguieron? El Imperio Romano, que significa las 2 piernas de hierro. Esto es increíble a la luz de lo que estamos viviendo. Y los dedos mezclados entre hierro y entre el barro son la última forma de gobierno mundial que tendrá la historia humana. Entonces vamos otra vez a hacer un repaso. De acuerdo a la historia, fueron los babilonios, después siguieron los medos y los persas que conquistaron los babilonios. Vino Alejandro el Magno, 150, 200 años antes de Cristo, conquistó a los medos y a los persas. Vino el Imperio Romano, conquistaron a los griegos, absorbieron de la cultura griega el helenismo, o sea, la cultura griega, el griego koiné, etcétera, etcétera. Y de hace 2000 años hasta la Segunda Guerra Mundial no hubo más que un levantamiento de los imperios otomanos o de los turcos, que después de la Primera Guerra Mundial los ingleses los vencieron. 1923 sacan a los otomanos del Medio Oriente. Inglaterra entra al Medio Oriente y reparte toda el área geográfica que ocupa ahorita Jordania, Siria, el Líbano, Irak, Irán y Jerusalén. Y a los judíos hasta la Segunda Guerra Mundial les devuelven parte de Israel, y Jordania queda al control también de los ingleses. Lo sacan completamente, se independiza Jordania, se independiza Egipto, se independiza Siria, el Líbano y las naciones alrededor de Israel. Y las naciones que ahorita vemos en Israel, que ocupan el Medio Oriente, todas ocuparon su independencia en menos de 30 años, junto con Israel, para que se cumplieran las profecías bíblicas. Esto es increíble. Entonces, llegamos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién se levantó como campeón de la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos de Norteamérica, con la supremacía política, económica y militar. Pasan 4 años después de la Segunda Guerra Mundial, 1950, y paralelamente a Estados Unidos surge, esto es importante para entender las profecías, ¿quién surge compitiendo contra Estados Unidos? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fundadas en 1917 por Lenin. Antiguamente Marx y Engels pusieron las bases en su manifiesto comunista. Lenin llevó la revolución a la acción y se levantó el comunismo en Europa. Entonces Rusia surge, los soviéticos surgen, y comienza entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1950 hasta 1989. Y hay una guerra entre estas 2 naciones que se llamó la Guerra Fría. ¿Por qué fría? Porque no hubo bombazos, ni no hubo ataques, ni cohetes. Hubo tensión y amenazas. Como en los 60, cuando Nikita Khrushchev amenazó poner cohetes en Cuba. El presidente Kennedy, con los satélites, descubrieron que Cuba estaba llena de satélites. Mandaron a decirle a Khrushchev: o sacas los misiles
o comienza la Tercera Guerra Mundial. Nikita Khrushchev reaccionó, sacó todos los misiles, los regresó a Rusia. Fidel Castro se enojó, le dio odio jarocho a Fidel Castro contra los rusos, y entonces Fidel Castro dijo, no, que el comunismo ni que nada, vámonos con los chinos. Mandó al Che Guevara a ver a Mao Tse para que pudiera China apoyar a Cuba, porque ya estaba enloqueciendo completamente Castro. Regresa Che Guevara de la China y le dice a Fidel, ¿sabes una cosa? Que los chinos tampoco quieren saber nada con nosotros, de lo Lorenzo que estás, Fidel. Entonces, lo único que hace el Che Guevara, que era médico argentino, es irse a Sudamérica a expandir la revolución urbana o la revolución a Sudamérica, y llega el Che Guevara a Bolivia. Y entonces llega a Bolivia y los indígenas bolivianos no responden, ni respondieron como fue la revolución cubana en el 60-61, y agarran al Che y lo matan con todos sus hombres, y se acaba completamente esto. Pero Castro sigue manifestando, ¿verdad?, su tendencia y su ideología marxista-leninista, pero con un cambio muy grande. Todo esto se los platico a ustedes para que entendamos el trasfondo de lo que vamos a ver a continuación. Yo antes de ser cristiano fui comunista. Me volví comunista de lo decepcionado que estaba yo de mi religión. Yo aquí estudié en los colegios lasallistas, aquí en Acapulco, en la avenida Ejido, y muy buena académica enseñanza de los lasallistas, de las mejores que hay, pero no, en ese tiempo nos convencían de que teníamos que ser hermanos lasallistas de San Juan Bautista de La Salle. Y me convencieron para aprender latín. Oraba yo ahí en el Zócalo, en la iglesia, en latín, era el acólito de tu padrino el obispo. Y me aprendí todas las cosas en latín, ¿verdad? Y quería entrar al noviciado. Entonces estuve un año en el noviciado, y ahí me dijeron que pues llegó un momento en que llegó uno de los altos prelados de la Iglesia Católica, estando aquí en Acapulco, yo ahí en Costa Azul, y nos dice, éramos como 12 alumnos más o menos, ustedes quiero que sepan que van a tener que hacer el voto del celibato sacerdotal. Y volteamos todos a vernos. ¿Qué es eso? Yo tendría como 12 o 13 años de edad. ¿Qué es eso? Pues que no se pueden casar, porque para servir a Dios tienen que permanecer solteros. Y resulta que esa noche, fíjate cómo nos salva Dios, ¿verdad? Yo lo he compartido varias veces. Esa noche, bueno, ya estuve yo muy preocupado durmiendo. ¿Me gustan o no me gustan las mujeres? ¿Verdad? ¿Seré o no seré? o me van a hacer. Y en la mañana me acuerdo que pasó una güerita pasando por una bicicleta por ahí en Costa Azul, y le hablé a mi papá y le dije, papá, ¿sabes qué? Quiero comunicarte algo. He descubierto que me gustan las mujeres. No, mi papá dio un salto de alegría de 3 metros, gloria a Dios. Dice, mi papá era muy católico, mi papá, ¿no? A las 5 horas fue por mí, me recogió y me sacó de ahí. Entonces yo me di cuenta, me decepcioné mucho, porque dije, ¿por qué me están obligando a que no me voy a casar cuando sentimos atracción hacia el sexo opuesto? Total que me decepcioné de la religión, y entonces abracé la dialéctica materialista que estaba de moda en los 70s, en los 80s, y me hice comunista de hueso colorado. Y dispuestos a una revolución social, y estudié a Engels y el Manifiesto Comunista, y a Hegel, y el Che Guevara, y Lenin, y todas las cosas, y era la otra opción a todos los jóvenes que ahorita en el siglo XXI están buscando un Mesías. Alguien que nos saque, y el gobierno tiene la culpa, pues vámonos contra el gobierno. Entonces, pues todo esto, ¿verdad?, me acarreó muchos problemas. Cuando en el 68, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, hubo más de 600, 700 muertos estudiantes. El ejército rodea la Plaza de las Tres Culturas en octubre del 68, y rodean y no dejan entrar a la Cruz Roja ni a la Cruz Verde. Entran puras ambulancias del ejército y comienzan los tanques de guerra así a los edificios a ametrallar, y veías cómo se caían las cabezas así, caían al suelo de ensangrentados. Después de eso entran los soldados a cada departamento en Tlatelolco a matar a todos los estudiantes que encontraran, y de ahí se van a la Universidad Autónoma de México, que es autónoma, o sea, inviolable. Pues la rodean y se meten y se llevan a todos al campo militar número 1. Así acabó el 68. Porque, ¿verdad?, el secretario Echeverría, que era el secretario de Gobernación, quería darle un pinochetazo al presidente Díaz Ordaz,
y pues no lo logró, y se trajo de Chile a todos los maestros. Cuando dieron el Pinochetazo a Allende, todos los maestros comunistas de Chile los trajo Echeverría a México. ¿Y dónde creen que los infiltró? A la Facultad de Ciencias Políticas, a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del Politécnico. Y ese fue el mundo que nosotros vivimos en los 70s, 80s más o menos. Un mundo de ser cristiano era ser un tonto, lo inteligente era ser ateo. Y ahora resulta que el comunismo del siglo XXI se desvaneció completamente, porque la raíz, si tú quieres ser comunista, quiero decirte una cosa: la base del comunismo es el darwinianismo, creer que venimos de los animales, número uno. Número dos, tú no puedes creer en Dios. Y número tres, tienes que ser materialista y humanista. ¿Qué significa? Que no hay nada más que lo material, y el humanismo es que el ser humano va a resolver sus problemas a través del socialismo. Pero ahora encontramos a un Chávez, ¿verdad? Y a los nuevos líderes comunistas que antes de morir se van a confesar con Juan Pablo II. Hay Chávez, y antes de morir Chávez con un crucifijo así por todos lados enseñándoselo, hasta que dijo: maldigo a Israel desde aquí para acá. Y cuando Chávez maldijo a Israel, miren lo que le sucedió al pobre hombre que se atrevió a retar al Dios de la Biblia. Entonces, ahora el comunismo como tal es una ideología fanfarrona completamente. ¿Por qué? Porque ya no tiene las bases de lo que quería establecer Hegel y Marx. Son ideologías que se están desvaneciendo y derrumbando ante nuestros ojos, damas y caballeros, jóvenes que me escuchan. Entonces, así métete. ¿Cuál es la otra opción? Pues la democracia. Y dice Churchill: bueno, la democracia es un poquito mejor, pero tampoco es el sistema perfecto de gobierno. O sea, no hay un sistema perfecto de gobierno, por el amor de Dios. No esperemos que ese partido, no, si voto por esa persona, México saldrá adelante. Este partido, no hay un solo hombre que tenga la solución, más que Dios. Y nosotros tenemos un mensaje que darles a los partidos, a los políticos, a los astrofísicos, a los maestros, a los ateos. La única esperanza es el Hijo de Dios. Volvámonos a la cruz, restablezcamos nuestras familias e inyectemos en nuestra sociedad la esperanza que tenemos, y regresemos otra vez a nuestro Creador y a nuestro sustentador. Y cuando yo pude saber esto, jóvenes que me escuchan, yo crecí con un idealismo equivocado, y cuando encontré a Jesús, yo supe que Él era lo que mi alma estaba buscando, el verdadero Mesías. Fuera de Jesús no hay un solo hombre, llámese como tú le quieras llamar. Los que han surgido han sido falsos mesías, con falsas promesas, populistas el 95% de las veces. Nadie va a sacar a ningún país de la olla donde nos encontramos más que Jesucristo. Oremos por todos los partidos políticos, oremos por todos los candidatos, pero no nos peleemos, porque ahora en las elecciones que vienen, en los cristianos están peleándose. Pues yo le voy a este, y si te le vas a aquel, no eres cristiano. Cálmate, por el amor de Dios. Hasta eso estamos llegando, ¿verdad? Tú quieres votar porque quieras, voto por el que quieras, pero acuérdate una cosa: no hay una solución de ningún hombre. Llámale como tú le quieras llamar. Y si ese hombre está haciendo propuestas del partido que sea, que va a sacar y va a hacer estas cosas, espérate 2, 3 años después del gobierno. Es la historia de todos los líderes. Y regresamos a la profecía de Daniel, y ahora sí la vamos a entender. Las dos piernas, ¿se acuerdan qué representan? Roma. ¿Por qué dos piernas? Porque el Imperio Romano se divide en dos, en Constantinopla y en Alejandría, entre Estambul y Alejandría. Y entonces el Imperio Romano en el año 325, síganme con mucho cuidado, en el año 325, el último emperador romano, Constantino, dice que se convierte al cristianismo en la batalla de Milvain, y ordena que el cristianismo sea absorbido por Roma, y desde el año 325 hasta 1900, síganme con mucho cuidado, 61, apúntalo, desde el año 325 hasta 1961, en el Segundo Concilio Vaticano, con el Papa Juan XXIII, la Biblia se volvió a abrir.
Se cerró la Biblia más de 1600 años y se prohibió que nadie la leyera más que con la autorización del Vaticano. Y en 1961 el Papa Juan XXIII, que ha sido de los mejores hombres que ha tenido el Vaticano, le quita el candadito a la Biblia. Yo me acuerdo que en la casa de ustedes teníamos una Biblia ahí arriba de una mesa con un candado. Y yo le hacía así, a ver, ¿de qué es que hay? Yo nomás veía el agua del diluvio y veía los dibujos que traía y me llenaba. Y mi papá, no, hasta que venga el obispo, cada 15 días iba el obispo a nuestra casa a comer. Mi papá era muy amigo de los religiosos, vivíamos aquí en Acapulco. No la puedes abrir, y era un tabú, ¿verdad? Y llegaba este hombre, él traía la llave del candadito y nos comenzaba a leer puras tonterías, porque ni siquiera la conocen ellos, ¿verdad? El Papa Juan XXIII abre la Biblia y comienza al abrirla a decir, ¡ah, Chihuahua! ¡Ah, caray! ¡Dios mío santo! Y entonces el Papa Juan XXIII, en 1961, en el Segundo Concilio Vaticano, ordena que la Biblia sea leída por el pueblo, en los 60s. Quita los santos de las iglesias, aunque hay muchos que aunque les digas no los van a quitar, pero en la mayor parte de las iglesias están quitando las imágenes. Número 3, manda quitar el latín, porque antes llegabas a la iglesia y no entendías, parecía que eran lenguas las que estaba hablando. Párense, siéntense, párense, siéntense, las mujeres con su velito, al entrar, olía mucho incienso, aquí está Dios, saliendo de la iglesia, viva Zapata. Porque era dentro de ese edificio que nos enseñaron que se llama la iglesia, ahí estaba Dios. Pero saliendo de la iglesia ya no estaba Dios. Dentro de la iglesia, respeto, reverencia, porque ahí está Dios. Y saliendo de la iglesia, en tu casa, en la calle, ya no está Dios. Todo esto era completamente antibíblico, ahora que conocemos la Biblia. Se nos caen completamente las escamas y las vendas de los ojos. Entonces, viene esta revolución que tan tremenda. Y en 1989 cae el comunismo de Rusia, cuando el muro de Berlín es quitado, que separaba la Alemania oriental de la Alemania occidental, y Mikhail Gorbachev va al Vaticano con Juan Pablo II y le dice a Juan Pablo II, déjeme dar un mensaje al mundo, Mikhail Gorbachev. Y entonces Mikhail Gorbachev anuncia desde el Vaticano, sabiendo que era de objeto y una atracción internacional, y le dice al mundo esto en 1990, Mikhail Gorbachev, fracasó el comunismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por dos razones. Una, sacamos a Dios de la Unión Soviética, y dos, nos aislamos del mundo capitalista. Entonces se desbarata completamente todo eso, pero entramos al siglo XXI y llega un hombre llamado Putin y comienza otra vez a resucitar la ideología del comunismo, ¿verdad? Junto con China y contra algunas naciones del Asia Menor, y comienza otra vez a soñar que Rusia tiene que despertar. Y al mismo tiempo, en el Medio Oriente, el Islam está soñando también, no es coincidencia, con el califato. Casi 400 años el Imperio Otomano Turco duró, hasta 1923, que los ingleses, después de la Primera Guerra Mundial, vencieron a los otomanos y los sacaron del Medio Oriente. Entonces no es coincidencia que esté despertando el Islam y esté despertando Rusia y estén despertando el comunismo también. Tres ideologías que en el siglo XX se apoderaron del mundo y que fracasaron ante los ojos del mundo entero. Pero ¿por qué se están resucitando? Porque no hay otra opción. Y la única opción es esta. Pero el orgullo y la soberbia intelectual es mucho más grande que aceptar la verdad de Jesús de Nazaret. Un creador, somos agentes morales responsables, tenemos que entregar algún día nuestra vida, todos vamos a morir y Dios nos va a juzgar. Y mientras viene Jesucristo, la tendencia en el mundo es la apostasía.
la condición actual de Israel. El surgimiento de Europa en 1957 con el Tratado de Roma, tal como lo profetiza la Biblia. ¿Qué son los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor? Son los 10 naciones que cuando el anticristo surja, por favor, mucha atención, cuando el anticristo surja, él va a unir, así como las dos piernas significan el oriente del occidente, porque Roma se unió, occidente y oriente, Europa y el Medio Oriente era el imperio romano. El anticristo va a surgir y va a unir a 5 naciones del Medio Oriente y 5 de Europa y va a formar un G10. Entonces, mientras este G10 no se forme y no se una el Medio Oriente con Europa, no le crean que el príncipe Felipe es el anticristo. Al pobre negrito Obama también le dijeron que era el anticristo. Al papa de ahorita, a Francisco, también dice que es el anticristo. Son puras especulaciones. Hasta que no veamos esta unión de 5 países del Medio Oriente con 5 de Europa, que es el gobierno futuro, que son los 10 dedos que descienden del imperio romano, no podemos especular quién será el anticristo. Ahora, qué interesante es, ¿por qué se va a unir el Medio Oriente con el occidente? ¿Saben ustedes ahorita que Rusia está impidiendo que Estados Unidos saque a Assad de Siria? ¿Por qué están defendiendo a Siria con odio jarocho? ¿Por qué? Porque Rusia tiene la única base naval en el Medio Oriente, en Siria, con acceso al Mediterráneo. Entonces, ni la OTAN ni Trump van a sacar a Bashar al-Assad, al presidente de Siria, aun cuando siga usando armas químicas, porque detrás de Siria está Irán y Rusia, tal como en Ezequiel 38 se profetizó hace 3.700 años, tal como está en la Biblia. Entonces vemos ahorita que está Rusia, Irán, y se unió hace 3 semanas el presidente Erdogan de Turquía. Ya hicieron un triunvirato los 3 con el propósito de rodear a Israel. Y este traslado de la embajada a Jerusalén está acelerando y exacerbando los ánimos de los árabes para venirse con todo, y se cumple Ezequiel 38 y 39. Es increíble cómo los protagonistas que tenemos alrededor los vemos precisamente retratados hace 2500 años aquí en la Biblia. ¿Y qué es lo que va a pasar ahorita en adelante? Pues que Irán ha amenazado a Israel, pero Israel ahorita acaba de comprar 10 aviones F-35. Tenían el F-16, el F-21 y el F-35 no lo tiene ninguna nación más que Israel, y van a comprar 50 más. Israel tiene la mejor aviación del mundo, los mejores pilotos del mundo, más que los MiG rusos y más que los ingleses y más que los F-16 de los norteamericanos. La aviación de Israel lo está protegiendo ahorita de que nadie se atreva a lanzarse contra Israel, porque si se lanzan contra Jerusalén, ahí está la mezquita de Omar, la cúpula de la roca. ¿Y quién está ahí detrás de la cúpula de la roca? El Islam. Entonces el mundo árabe no va a atacar Jerusalén porque acabarían con su mezquita, y es un lugar sagrado para ellos. Entonces ahorita Jerusalén es un lugar sagrado, sagrado para los judíos y sagrado para los musulmanes. Qué increíble que al mismo tiempo que está esta mezquita, está sirviendo de protección a los mismos judíos de que no bombardeen Jerusalén. Nadie se atrevería ahorita a bombardear Jerusalén porque destruirían la mezquita del Omar. Y olvídense, es el lugar más sagrado y más santo del Islam, aun cuando Jerusalén no aparece en el libro del Corán. Para acabar, una sola vez no se menciona en el Corán la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Irán tiene control del Golfo Pérsico, donde va el 60% del petróleo a Europa. Si ahorita hay una amenaza de Israel contra Irán, o entran en guerra ahorita, en un conflicto Irán-Israel, que están así ya punto, uno y el otro, de impedir que sigan centrifugando el uranio 235, que es el elemento con el que se fabrica la bomba atómica. Si están así, Irán cierra el Golfo Pérsico. ¿Ya vieron el petróleo cómo está el barril? $70 y $80.
De 30 y tantos se fue al doble ahorita en menos de una semana. La gasolina volvió a subir en Estados Unidos. Ya está $3 y en $4 los 4 litros o el galón de gasolina en Estados Unidos. La bolsa Dow Jones cayó, el Nasdaq está cayendo, el dólar está subiendo. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre precisamente por el petróleo, porque Irán cierra el Golfo Pérsico y el 60% de Europa se queda sin petróleo. ¿Y qué hacen sin petróleo? Y como Trump amenazó que va a defender a Israel de Irán, esta incertidumbre hace que todo suba completamente. Y agrégale que Trump acaba de anunciar hace 4 días que se retira del tratado nuclear con Irán, que firmó Obama hace algunos años. Nos encontramos en un mundo donde lo que está pasando alrededor, damas y caballeros, aquí fue escrito hace 2600 años. Con las mismas naciones que están ahorita, con la misma tendencia que ahorita lo podemos comprobar, que ve a Sammons, ve a la librería Porrúa, ve a las librerías del Cristal y no vas a encontrar nunca de ningún escritor la forma y el orden como Dios en la Biblia puso la historia del ser humano. Vas a leer puras especulaciones y que la economía y que esto y que por aquí por allá. La Biblia nos muestra claramente. ¿Saben por qué? Porque no estamos en tinieblas, somos la luz del mundo. No estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. No estamos inciertos ni estresados por qué va a pasar, porque aunque hagamos los cascos del Apocalipsis en el cielo, estamos seguros que Él dijo, no teman. Yo estoy con ustedes, nunca los voy a dejar, nunca los voy a abandonar. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vengo por ustedes pronto, a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Y van a ver caer las ideologías y los sistemas y las filosofías humanas y las religiones. Todo se va a derrumbar a nuestro alrededor como estamos viendo actualmente. El mundo está buscando qué, cómo, dónde, qué funciona, qué no funciona. Todo ha fracasado a través de los 6000 años de historia que llevamos. Y hemos llegado al siglo XXI, al borde de nuestra autoextinción por medio de una guerra nuclear. Somos la primera generación, damas y caballeros, en la historia con el poder nuclear de destruirnos en 30 segundos. Así en cualquier cosa de repente, ¡pum!, y desaparecemos del mundo, si es que Jesús no viene antes por nosotros. Y la pregunta es, ¿estás tú preparado para encontrarte con Dios? ¿Estás tú en tu corazón con la seguridad que si tú murieras saliendo de este hotel tal vez hoy, tu corazón está listo y tu alma ha sido comprado y bañado y perdonado con la sangre de Jesucristo? No salgas por esa puerta en mañana como tú entraste a esta conferencia. Quiero decirles que ninguno de ustedes está por coincidencia. Dios te trajo, Dios te ama, Dios te quiere perdonar, pero tus pecados han hecho estorbo entre tú y entre Dios. El pecado es como una barrera que nos impide acercarnos a Dios. Esa barrera la tratamos de brincar con las religiones. Teniendo esta religión, voy a la cruz y me acerco a Dios. Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Jesús viene y quita esta barrera y ahora nos acerca a la cruz, al Padre, para que puedas tú en esta mañana decirle, perdona mis pecados. Me arrepiento y reconozco que soy pecador y que separado de ti no puedo hacer nada. Te pido que entres a mi corazón como mi Salvador y mi Señor y conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Inclinemos nuestra cabeza y así con tu rostro inclinado dile al Señor con todas las fuerzas de tu alma: Padre Santo que estás en el cielo, te pido perdón por mis pecados. Tú sabes que son muchos mis pecados y que no hay manera que yo pueda librarme de la culpa y la vergüenza de lo que yo he hecho en mi vida. Ahora creo que en esa cruz, con la vida que tú diste, Jesús, y tu sangre preciosa, me manda las buenas noticias que me puedes perdonar, que mi expediente puede ser
completamente destruido desde que nací hasta este momento, y que si mis pecados fueron como el carbón de negros, como blanca lana podrán volver a ser. Oh Jesús, creo que a los 3 días venciste la muerte y saliste de la tumba para decirme que tú eres la resurrección y la vida, y que si en este momento yo creo en ti y pongo mi confianza en lo que tú hiciste en la cruz, me prometes que volveré a vivir, resucitaré igual que tú, con un cuerpo semejante al tuyo de gloria, para vivir eternamente a tu lado. Te pido en este instante que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tan grande amor, y porque ahora tendré el poder para poder cambiar mi manera de vivir. La corta vida que me queda, vivirla para ti, para conocerte, adorarte y servirte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén.